Buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, les quería comentar más o menos cómo es que vamos a estar dividiendo esta serie de videos de inervación del cuello. Nervios del cuello vamos a dividir en tres partes, nervios uno, 2 y 3. Son videos cortos de plexo cervical. El primer video que sería este. El segundo video que sería la parte de cadena simpática. Y el último video que correspondería a algunos pares craneales que tienen relaciones con estructuras del cuello. O sea, que se encuentran en la región cervical. Entonces, estaremos viendo en tres videos diferentes, ¿ok? Em, Me gustaría aclarar que el último video que corresponde a pares craneales sería simplemente el trayecto cervical de la mayoría de estos pares craneales, pero no estaríamos viendo origen aparente, origen real. Entonces quiero que sepan que la parte de pares craneales es un poco más complejo y estarán viendo en neuroanatomía en el segundo semestre de la carrera de medicina. Bueno, haciendo esa salvedad, me gustaría comenzar con plexo cervical, ¿ok? Bueno, nuestro plexo cervical es un plexo formado por los nervios espinales. Recuerden que en la médula espinal, o sea, de la médula espinal, se van originando nervios que son llamados nervios espinales. En total encontramos aproximadamente 31 pares de nervios espinales. Recuerdan que ya habíamos visto eso en clase, ¿verdad? 31 pares. De los 31, 8 pares son cervicales, ¿ok? 8 pares son cervicales. Y de esos 8 pares van a formar dos tipos de plexos diferentes, ¿sí? El primer plexo es llamado justamente de plexo cervical, ¿sí? Cervical. Y el segundo plexo es llamado de plexo braquial, ¿sí? Braquial. Bueno, estaremos viendo aquí justamente el plexo cervical, ¿sí? Este plexo cervical se encuentra formado por cuatro nervios espinales, los primeros cuatro. Nervio cervical número uno, número 2, número 3 y número 4. ¿Ok? A partir del número 5 para abajo, normalmente forman el plexo braquial. Los que vamos a estar viendo ahora son los plexos cervicales. ¿Ok? O sea, cómo se forman los plexos cervicales. Bueno, estos plexos cervicales se unen, ¿sí? Envían ramas y se unen uno con el otro, formando algunos arcos. Por ejemplo, aquí estamos viendo que el nervio cervical número uno se une con el nervio cervical número 2. El número 2 se une con el número 3 y el número 3 se une con el número 4, formando en esta imagen, como están observando, tres arcos. ¿Ok? Tres arcos. Y a partir de esos arcos originan ramas, ¿sí? Ramas que son superficiales y ramas que son profundas, ¿sí? Entonces, a partir de esos arcos que se forman ahí, tenemos dos tipos de ramas, ramas superficiales y ramas que son profundas. Normalmente a las ramas superficiales llamamos de plexo cervical superficial, ¿sí? Un pequeño detalle, el plexo cervical superficial, esto que están viendo aquí, son ramas totalmente sensitivas que inervan la piel, ¿sí? Entonces esas ramas superficiales son llamadas de plexo cervical superficial y son sensitivas, ¿sí? ¿Por qué? Porque inerva a pele. Esas son las ramas superficiales. Y las ramas que son profundas son ramas principalmente motoras. Existen también algunas fibras sensitivas, pero son principalmente motoras, ¿ok? Voy a mostrar aquí. Aquí estamos viendo todas las ramas del plexo. Aquí estamos viendo las ramas cervicales espinales. Recuerden que las cuatro primeras son los que forman el plexo cervical, tanto superficial como profunda. Estas se van uniendo formando tres arcos. De los tres arcos son ramas superficiales y profundas. Nacen ramas superficiales y profundas. Las superficiales son llamadas de plexo cervical superficial y las profundas de plexo cervical profundo. Aquí, por ejemplo, estamos viendo las ramas del plexo cervical superficial, ¿ok? Y aquí estamos viendo ramas del plexo cervical profundo, ¿sí? Bueno, el, vamos a comenzar con lo que sería el plexo cervical superficial, las ramas superficiales. Bueno. Aquí vamos a mencionar que son cuatro ramas principales
pueden agruparse en 5 ramas, 6 ramas, depende mucho de la bibliografía que utilizamos, ¿verdad? A mí normalmente me gusta decir que son 4 grupos de ramas, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Porque normalmente varía la numeración por culpa de estas ramas aquí, ¿sí? Por ejemplo, nuestro libro La Target dice que estas ramas que se llaman supraclaviculares son de 2 tipos, o sea, son 2 ramas, ¿sí? Tenemos otros libros que mencionan que son 3 ramas y así. ¿Por qué? Porque la ramificación final realmente son 3 ramas, pero normalmente menciono que son 4 grupos de ramas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los 3 nervios? Son nervios que se llaman auricular mayor, ¿sí? Occipital menor, cervical transverso y supraclaviculares, ¿sí? Esos son los 4 grupos de ramas, ¿ok? Bueno, existe un detalle importante que deben saber. Son 4 ramas que se originan de los arcos. Como dijimos, son en total 4 nervios espinales que se unen y forman arcos, ¿ok? C1, C2, C3 y C4 se unen y forman arcos. De estos arcos se originan las ramas superficiales que vamos a ver ahora y también las ramas profundas que vamos a ver posterior a esto, ¿ok? Estamos viendo las superficiales. ¿Qué ocurre? Estas ramas superficiales, como fala o nome, superficial, se dirigem para onde? Para a pele. Sim? Então vão ir para a pele da região cervical. Os nervos vão em direção a quem? Vão em direção a um músculo que encontramos lateralmente que se chama músculo esternocleidomastoide. Vão em direção ao músculo esternocleidomastoide. Aqui encontramos o músculo esternocleidomastoide. ¿Sí? ¿Y qué acontece? Por trás do músculo esternocleidomastoide, especificamente na metade do borde posterior, aqui esse é o borde posterior, aqui na metade, encontramos um ponto em comum onde todas essas ramas, as 4 que eu falei agora, juntas se tornam superficial. O que significa isso? Que nesse ponto aqui, nesse ponto específico, que está justamente na metade da borda posterior do músculo esternocleidomastoide, as ramas, o 4 grupos de ramas, se tornam superficial. O que significa isso? Que de profundidade vão para a superfície e todas, nesse ponto, atravessam uma fáscia. Nesse lugar do pescoço, temos uma membrana branca que vocês estão vendo aqui. Essa membrana branca é chamada de fáscia cervical superficial. Sim? É uma membrana que recobre todo o pescoço aqui. Sim? Então, nesse ponto aqui, o que acontece? As ramas, os 4 grupos de ramas, se juntam todos, vão se agrupando, vão ficando um do lado do outro. E nesse ponto aí, se torna superficial, atravessam essa fáscia. Para quê? Para poder chegar até a pele. Sim? Para chegar até a pele. Então, esse ponto em comum aqui é chamado de ponto Z, ou também pode ser chamado de ponto de Erbs. Aqui está o nome. Ponto Z, ponto Z, ponto Z, ou ponto de Erbs. Sim? Nesse lugar aí. E nesse ponto, as ramas se tornam superficial atravessando a pele, atravessando a fáscia para chegar até a pele. Sim? Muy bien. Vamos a ver entonces las ramas. Aquí están, como les dije, son 4 nervios espinales C1, C2, C3, C4. Eles se unem formando arcos. São 3 arcos em total. Desses arcos vão se originando ramas superficiais e ramas que são profundas, ok? Lembrem que as superficiais são sensitivas, vão para a pele. Sim? Todas essas ramas, para se tornar superficial e chegar até a pele, devem atravessar a face. Onde que atravessam? Todas vão se juntando, se colocando um do lado do outro, para atravessar, então, normalmente por trás do músculo esternocleidomastoide, em um ponto que se chama ponto de Erbs, ou ponto Z, ponto Z. Sim? E atravessam a fáscia nesse lugar aí, ok? E se torna superficial.
vão direto para a pele. Y ahora vamos a ver esas ramas, ¿sí? Bueno, aquí están, como les dije, las ramas, los 4 grupos de ramas atraviesan aquí, en el tercio medio, en la parte media, ¿sí? Del borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Y ahí eles viram superficial, se tornam superficial, atravesando a fascia y llegando até a pele, ¿sí? ¿Cuáles son los nervios? Se llama nervio occipital menor, auricular mayor, cervical transverso e supraclavicular. Como eu falei, esse aqui são os que são 3 grupos de nervos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver primeramente el auricular mayor. ¿Dónde está el auricular mayor? Auricular mayor es este aqui, ¿sí? Como já falei, ele se origina lá do plexo cervical, tá bom? Específicamente del segundo arco, ¿sí? Del segundo arco, ¿sí? El segundo arco, a partir de ahí se origina, va en dirección a pele, atravessa a fascia, aqui nesse ponto que se llama ponto Z, punto de Erbs o punto Z. Atraviesa la fascia. Una vez que atraviesa la fascia, se coloca aquí lateralmente al músculo esternocleidomastoideo y va en dirección a quién? En dirección aquí, a essa região aqui, ok? Bom, quando se coloca aqui lateral ao esternocleidomastoideo, vai subindo e chega nesse ponto aí. Para que serve esse nervo aqui? Esse nervo é um nervo sensitivo igual que os outros, ¿sí? Inerva la piel de esta parte de la oreja, ¿sí? Esa parte de la oreja se llama pabellón auricular, aquí. Esta parte se llama pabellón auricular e inerva a pele do pabellón auricular, ¿sí? Y también inerva la piel de esta región, ¿sí? Então, inerva a pele do pabellón auricular e a pele dessa região, ¿sí? Esse aqui também inerva uma glândula que se llama glándula parótida. Son las ramas sensitivas de la glándula parótida, ¿sí? Então, repetindo de volta, aqui aparece no ponto de Erbs, é rama do segundo arco, rodeia o borde posterior do músculo esternocleidomastoideo, se coloca lateralmente aqui e vai em direção ao pavilhão auricular e também inerva a pele dessa região onde está a parótida, a região parotídea, inervando também a glândula parótida. Lembrem que é do segundo arco, sim, do segundo arco. Sim? Seguinte nervo sensitivo. O seguinte se chama occipital menor. Por que chamar occipital menor? Porque vai para a região occipital. O que faz esse nervo aqui? Tá? Esse aqui também é a rama do segundo arco. Segundo arco. Já sabem que vai de profundidade para a superfície, atravessando a fáscia, se torna superficial, vai para a pele, e normalmente no ponto onde se faz superficial é o ponto Z, ponto de Erbs. Cuando llega a este lugar, sigue el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y va para essa região aqui, ¿sí? ¿Para quê? Para inervar a pele da região mastoide, aqui da região mastoide, e também para inervar a pele da região occipital, ¿sí? Inerva la piel de la región mastoide y la piel de la región occipital, ¿sí? También es un nervio sensitivo. Después tenemos otro nervio, que se llama cervical transverso. El nervio cervical transverso es un nervio que, aquí da para ver mejor, voy a aproximar aquí. El nervio cervical transverso también aparece o se torna superficial cuando atraviesa a fascia no ponto de Erbs, ¿sí? Lembre que o ponto de Erbs é o ponto que está aqui justo no meio, no borde posterior do músculo esternocleidomastoideo. A partir daí, se dirige transversalmente, atravessa de forma transversal o esternocleidomastoideo e chega até o borde anterior do músculo esternocleidomastoideo. O que acontece aqui? Origina duas ramas. Uma rama ascendente e uma rama descendente. ¿Sí? Una rama ascendente y una rama descendente. ¿Para qué sirve eso aquí? Para inervar la piel de la región supraioidea y también para inervar la piel de la región infraioidea, ¿sí? A pele da região supraioidea e a pele da região infraioidea, ¿sí? Esse nervo aqui é rama do terceiro nervo cervical, ¿sí? Rama do terceiro nervo cervical, ¿sí?
Muy bien. Lembrem que também é sensitivo. Aqui está o que eu falei, erramos no terceiro nervo cervical. Normalmente chega no ponto de herpes, se coloca de forma transversal ao esternocleidomastoide e se divide em duas ramas quando chega no borde anterior. Rama ascendente e rama descendente, ok? No trajeto atravessa o platismo, esqueci de falar isso, e serve para inervar a pele da região supra e infraioide, ok? Lembre que é rama do terceiro nervo espinal. E por último, aqui temos os supraclaviculares. A mesma coisa, a mesma história até agora. Se torna superficial quando atravessa a fáscia. Em que lugar é que atravessa a fáscia? Aí onde se juntam todos os nervos, sim? No ponto Z, ponto de R, ponto Z. Quando atraviesa, chega até a pele, ok? Ou seja, chega por baixo da pele. Este nervio se divide en tres ramas. Gosto de falar dessa forma, que se divide en tres ramas. Una rama lateral, esta aqui, que serve para poder inervar a pele dessa região. Esta região se llama região deltoide. ¿Sí? Una rama, esta aquí, que se llama intermedia, que sirve para inervar la piel de esta región que llamamos región infraclavicular. Infraclavicular. ¿Sí? Y por último, una rama, que es la rama de medial, que inerva la piel de esta región, que es de la región external. ¿Sí? Entonces en total son tres ramas. Normalmente prefiero hablar de esta forma: rama deltoide, esta aquí, o rama lateral, este que es la rama infraclavicular o la rama media, intermedia, y esta es la rama medial, que sería external, ¿sí? Entonces podemos hablar rama lateral, rama intermedia y rama medial, ¿ok? Son tres ramas en total. La rama lateral sirve para inervar la piel de la región deltoide. La rama intermedia inerva la piel de la región infraclavicular. Y la rama medial inerva la piel de la región external. Este nervio supraclavicular es rama del cuarto nervio cervical. Es rama del cuarto nervio cervical, ¿sí? Então, como vocês viram, aí finaliza plexo cervical superficial. Son principalmente sensitivos. Sirve para inervar a pele, ¿sí? Sirve para inervar la piel. Ahora vamos a ver el plexo cervical profundo. El profundo ya son ramas principalmente motoras porque inervan músculos. Vamos a ver eso, ¿sí? Se divide en ramos ascendentes porque suben, ramos mediales porque se dirigen para la región medial donde se encuentran los músculos prevertebrales, ramos laterales que se unen normalmente con el par craneal número 11 y los ramos descendentes que son muy importantes. Esas ramas descendentes son dos. Se llama asa cervical o asa de hipogloso, que tínhamos falado em algum momento na aula, e nervio frénico, ok? Y nervio frénico. Vamos a comenzar viendo las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes son ramas que se dirigen para los músculos de la región anterior y lateral, ¿sí? Son pequeños músculos que se llaman recto anterior y recto lateral de la cabeza, ¿sí? El recto anterior forma parte del grupo de músculos prevertebrales y recto lateral de la cabeza son el grupo de músculos de la región lateral, ¿sí? Entonces inervan esos dos músculos, recto anterior y recto lateral de la cabeza, ¿sí? No importa mucho para dentro del grado de importancia de lo que vamos a continuar viendo. Los ramos mediales, estos sí son importantes. Los ramos mediales que se dirigen para la línea media inervan los músculos prevertebrales, ¿sí? Inervan los músculos prevertebrales, largo de la cabeza y largo del cuello. Esos músculos importantes normalmente colocamos las pruebas, ¿sí? Entonces, ramos mediales inervan los músculos prevertebrales. Los ramos laterales se unen con el par craneal número 11. El par craneal número 11 es el nervio accesorio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esa imagen da para ver un poco
aqui da rama lateral do nervo acessório. Então, o que vocês devem saber é que las ramas laterales normalmente se unen o se misturan las fibras con el par craneal número 11, que es el nervio accesorio. ¿Sí? ¿Para qué? Para inervar dos músculos importantes. El esternocleidomastoideo, como estamos viendo aquí en esa imagen, o esternocleidomastoideo, y también para inervar el músculo trapecio, este músculo aquí. ¿Sí? Entonces, las ramas laterales inervan dos músculos. El músculo esternocleidomastoideo y inervan también este músculo, que es el músculo trapecio. ¿Sí? Ramas laterales, esternocleidomastoideo y trapecio. ¿Sí? Y por último, vamos a ver nuestras ramas descendentes. Las descendentes son dos muy importantes. Uno, ya conocen, ya vimos en tórax, ya sabemos su origen, pero el otro no, asa cervical. Asa cervical se encuentra formado normalmente por dos raíces, ¿sí? Este es el asa cervical aquí, ¿sí? Aquí está C1, C2, C3, C4, ¿ok? Esto forma el plexo cervical, ¿sí? Aquí están los arcos, 1, 2, 3 arcos, ¿ok? Bueno, el asa cervical es un nervio que sirve principalmente para inervar los músculos infraioides, excepto un músculo, ¿sí? El tiroioide. Ese músculo no inerva el asa cervical, pero después el resto sí. Bueno, esta asa cervical se encuentra formado por dos raíces, una raíz superior y una raíz inferior, ¿sí? ¿De dónde se originan las raíces? La raíz superior se origina de aquí, de C1, ¿sí? Esa es la raíz superior. Y la raíz inferior se origina de dos nervios espinales, de C2, y de C3, ¿ok? De C2 y de C3, ¿sí? Esto es importante. Esas ramas se unen y forman el asa cervical. ¿Para qué sirve el asa cervical? Para inervar los músculos infraioides, excepto uno, el tiroioide, ¿sí? Na aula tínhamos falado que essa asa cervical também tinha outro nome. Era chamado também de asa do nervo hipuloso, que era o par craneal número 12, sim? Só que eu tinha falado para vocês na aula que é conhecido como asa do hipuloso, mas esse nervo aqui, ele não tem fibras do hipuloso. E por que era conhecido como hipuloso? Por isso aqui. Esse nervo que vocês estão vendo aqui, que faz um arco, esse é o hipuloso, ok? E antigamente nas dissecções anatômicas que faziam, sempre encontravam esse nervo descendo aqui, que seria praticamente a raiz superior, sim, da nossa asa cervical, né? E parecia que estava saindo do hipuloso, mas realmente não era assim. Essa raiz superior, o que acontecia era que estava colado praticamente ao hipuloso, entenderam? Mas estava saindo de C1, não saía do hipuloso, sim? Mas com as dissecções cadavéricas, podiam ver que parecia que estava saindo daí, por isso era que era chamado asa cervical ou asa do hipuloso. Mas depois, com com os estudos de neurofisiologia, conseguiram determinar que realmente não tem fibras do hipuloso que estava saindo do C1, de C1, entenderam? Bom, é isso. E por último, aqui podemos ver, para que entenda um pouco melhor onde que se localiza, né? Este es el asa cervical, ¿sí? Asa cervical. Aquí tenemos la raíz superior y aquí tenemos la raíz inferior. Raíz superior, olhem aqui dá para ver o que eu falei. Esse aqui é o hipuloso. Estão vendo que parece que está saindo dele, mas realmente não. Está saindo de C1, ¿sí? Só está colado a ele, ¿sí? Sai de C1, ¿sí? Y aquí la raíz inferior se encuentra saliendo de dos lugares, de C2 y C3, ¿ok? ¿Para que serve essa asa cervical? Para inervar aqui essa parte. Os músculos infraioides, excepto um músculo, lembram? Excepto esse aqui. Esse aqui se chama
tiroioide, ¿sí? Esse aqui está inervado diretamente pelo hipoloso. E aqui dá para ver o nervo dele. Estão vendo? É diretamente do hipoloso, sim? Mas os outros infraioides, sim, se encontram inervado pela asa cervical. Muy bien. E por último, o nervio frénico. Isso aqui é só para tentar lembrar, né? Porque já tínhamos visto. El nervio frénico es una rama del plexo cervical, es una rama descendente del plexo cervical profundo. Y este nervio frénico se encuentra inervado, perdón, se encuentra formado por tres nervios espinales. Este aquí, C4, es considerado la raíz principal, ¿sí? Y C3 y C5 es considerado la raíz accesoria, ¿sí? Recuerden que estas raíces accesorias y también principal se unen y forman aquí el nervio frénico, ¿sí? Isso aqui já tínhamos visto em tórax, ¿sí? Tentem lembrar de novo como que se forma um nervo frênico, ¿sí? Mas até aí é que devem saber o detalhe dele. Aqui, isso aqui já tínhamos visto também, olhem. El nervio frénico, ya tinha caído también las pruebas, ¿eh? El nervio frénico, aquí las raíces se unen aquí en el borde lateral del músculo externo, perdón, del músculo escaleno anterior. Escaleno anterior. Las raíces se unen y se colocan aquí en la frente del músculo, ¿ok? Vão descendo, descendo, descendo aqui. Vão descendo y pasa entre la arteria subclavia y la vena subclavia y entra no tórax, ¿sí? Isso aí já tínhamos visto também com nervos do tórax, sim? Perfeito. Até aqui a parte que corresponde a plexo cervical, sim? A seguinte parte seria a cadena simpática.